Ok, vamos a continuar con nuestro tema de medición del tiempo. Es un tema que tenemos mucha tela que cortar porque la astronomía tiene muchísimo que ver con cómo los humanos percibimos y medimos el tiempo. Entonces, obviamente el ciclo más evidente es el ciclo del día y la noche. Y los primeros en agrupar los días en grupos de 7 fueron, parece que los babilonios, o por lo menos de que nos llegue registro. Los egipcios agrupaban los días en grupos de 10, los llamados decanos o decanas, pero nuestro uso actual seguramente vino de Babilonia, pasó por Grecia y lo establecieron los romanos en la mayoría de los lugares donde tuvieron influencia. Y entonces ellos son los que plantean la palabra calendario, que está relacionado con el término los calendarium, que son los libros de contabilidad, que a su vez está basado en unos días especiales en el año que se llamaban los calendar, que correspondían al día de cobrar, al día del mes de cobrar y de pagar. Y todo el mundo tenía que tener acceso libre a esas fechas, o sea, no era posible que alguien llegara a cobrar y el que debe la plata dice, no, es que yo pensé que era mañana. No, todo el mundo tenía que tener la misma fecha estandarizada. Entonces esos días se volvieron muy importantes y eran esencialmente el primer día del mes lunar que estuviera en fase nueva. Eso era el día de pagar las deudas. Otras maneras de medir el tiempo ya para escalas de tiempo un poco más largas venía a partir de lo que se llama la salida helíaca. Ya vamos a ver qué significa, pero esencialmente es fijarse cuáles estrellas salen antes que el Sol en algún momento del año. ¿Por qué eso ocurre? Porque pues, el Sol no es una estrella fija, sino que el Sol es una estrella que, como nosotros estamos dando vueltas alrededor de él en un periodo de un año, entonces vamos a ver que durante el año también va a cambiar su posición relativa a nosotros. Entonces no va a girar exactamente como nosotros vemos girar las estrellas, sino que el Sol se va desplazando de a poquitos durante todo el año, ¿sí? De hecho va a pasar entonces por todas las constelaciones del zodiaco, simplemente porque es la Tierra la que está cambiando su posición respecto al Sol. Pero desde el punto de vista de la Tierra es como si el Sol apareciera en diferentes partes respecto a las estrellas, ¿sí? O sea, como que hay un desfase entre las estrellas y el Sol. Entonces voy a hacer una pequeña demostración de lo que es la salida helíaca. Entonces me vine aquí, estoy en Stellarium, estoy simulando el 27 de junio de este año, de 2020. Y lo que voy a mirar es, voy a buscar a Sirio, creo que por ahí ya lo debo tener apuntado, y voy a avanzar el tiempo hacia adelante, son las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, para que sea justo antes de que amanezca. Entonces ustedes ven ahí cómo ya está a punto, no, todavía le falta un ratico para amanecer. Ustedes ven que sale Venus, la estrella matutina o el lucero matutino, y si estamos de buenas, voy a quitar aquí, voy a poner la atmósfera, que se me olvidó ponerla. Ya está amaneciendo y en poco tiempo debería asomarse el Sol. Ahí se asomó el mono. Entonces vamos a buscar dónde está Sirio. Voy a quitar la atmósfera otra vez, simplemente por curiosidad, a ver si de pronto aparece. No está, entonces voy a avanzar un poquito más el tiempo, a ver si aparece Sirio por ahí. Sirio aparece por ahí, ¿sí ven? Como a la derecha. Pero primero salió el Sol y después Sirio. O sea que si yo pongo la atmósfera, ni siquiera ya alcanzo a ver a Sirio. O sea, esa fue una noche en la que Sirio no apareció. Sí, porque sale después de que salga el Sol. Entonces el Sol pues ilumina la atmósfera dispersa la luz, no nos permite entonces ver esta estrella Sirio que la estamos rastreando ahí. O sea, esa noche no pudimos ver a Sirio, porque el Sol salió justo antes de que yo pudiera ver a Sirio. Voy a entonces buscar otro día, yo diría que en junio, a ver, en junio voy a buscar la fecha, le voy a poner julio. Listo, voy a devolver el reloj un poquito, 5 de la mañana por acá. Vamos a ver si ahora sí, para esta fecha, ¡ay sí! Miren, ya Sirio está afuera. Entonces voy a echar de para atrás el tiempo un poquito. Ahora sí. Entonces digamos son las 4 de la mañana
del 27 de julio, o sea, un mes después. Y entonces yo espero al amanecer y veo a Sirio, que es la estrella más brillante del cielo nocturno, saliendo antes que el sol. ¿Mm? Entonces eso significa que esta es la época en la que comienza a hacer calor, ¿sí? Entre junio y julio. Podríamos rastrear el día, no sé, de pronto voy a echar de para atrás el tiempo bastante más rápido. A ver si de pronto pudiéramos rastrear el día donde, que sería el día lo que llamaríamos de la salida helíaca, que es cuando Sirio, yo alcanzo a notar que efectivamente Sirio sale justo antes de que amanezca. Yo diría que está como por acá, unos días antes. O sea, ya está, sale Sirio y al momentico ya amanece. ¿Sí? Entonces sería el 25 de julio. Entonces, eso los antiguos lo tomaban como la época, la fecha del año en la cual comienza a hacer calor. Y eso resetea las fechas. O sea, independientemente de todos los demás calendarios, eso era lo que me decía, mire, aquí es cuando inicia otra vez el año. Sí, es una manera un poco, pues no es perfectamente infalible, pero sí aproximadamente infalible. Entonces voy a parar aquí mi demostración. A ver, veamos por ahí. Listo, y me voy a mi presentación, continúo. Entonces, uno de los mecanismos más antiguos para contabilizar el tiempo y otras cosas fue el mecanismo Antiquíthera. Antiquíthera es una isla que queda cerca de Grecia, que queda cerca de otra isla que se llama Quíthera. Entonces, Quíthera y Antiquíthera son dos islas cercanas. Y en un naufragio se encontró hace no muchos años, en los restos de un naufragio, se encontró un pedazo de un mecanismo. Entonces, claro, durante un tiempo y todavía hay el loco que dice que eso es inventado por extraterrestres, pero no, ya veremos que no. Y es un mecanismo absolutamente mecánico, con engranajes, ruedas dentadas, bastante complejo. Se ha reconstruido para tratar de entender cuáles eran sus funciones, y pues se observa que sus funciones eran ante todo de predicción de eclipses, de predicción de posiciones de planetas en el cielo, ¿sí? Basados en el conocimiento geométrico matemático que tenían los griegos en esta época. Estamos hablando de años antes de Ptolomeo, o sea, antes de que Ptolomeo refinara la matemática mucho más. Entonces, el mecanismo se ha reconstruido de muchas formas, pero se ha observado que su propósito era entonces esencialmente predecir movimientos de planetas, como estamos viendo en la animación aquí de la derecha. Y uno piensa, no, pero esa gente, si era toda antigua, no tenía celulares ni nada de eso, ¿cómo iba a ser algo tan tecnológico? Y pues estaríamos siendo bastante injustos, especialmente si no conocemos pues cuál era el avance tecnológico en ese momento de los griegos, que era bastante grande, un nivel bastante alto de desarrollo. Aquí en esta diapositiva lo que tenemos es joyas recuperadas de esa misma época en Grecia. Entonces, claro, ellos tenían una habilidad metalúrgica altísima, ¿sí? O sea, no como nos imaginamos que fueran pues unos cavernícolas, pues prácticamente no, tenían un grado de sofisticación en metalurgia bastante grande. De hecho, aquí en este enlace hay una conferencia donde narra toda la historia de este mecanismo. Parece no ser un mecanismo único, pero sí un tipo de mecanismo que cayó en desuso con la llegada de los romanos, por lo menos aún peor con la caída del Imperio Romano. Hay evidencia por ejemplo, del año 500 después de Cristo, de que todavía existía este tipo de aparatos, de pronto versiones más simplificadas, donde Casiodoro le escribe a un filósofo famoso, Boecio, sobre este tipo de aparatos llamados Spherae. Y la descripción que hace es que a él le había mostrado cómo la luna se recupera de menguar y se gira un aparato pequeño a través de un mecanismo invisible, o sea, seguramente estaba dentro de una caja, que es como un cielo portátil, como un compendio del universo, como un espejo de la naturaleza que refleja cómo se comportan los cielos, o sea, cómo los diferentes planetas se van moviendo en el cielo y todo eso.
Entonces seguramente estos aparatos todavía existían, aunque pues digamos su punto álgido muy probablemente llegó pues justo antes de la dominación romana de Grecia. Pero bueno, hablemos un poco de las características del tiempo como lo entendemos ahora. Entonces, como lo entendemos ahora, gracias a las ideas de Einstein, el tiempo es una dimensión adicional a las tres dimensiones espaciales y lo entendemos de manera que fluye en un solo sentido. Y el tiempo va a estar muy relacionado con el espacio para nosotros, gracias a, y eso pues lo verán más adelante en su carrera, gracias a la constancia de la velocidad de la luz. Entonces la constancia de la velocidad de la luz va a interrelacionar, va a imbricar, muy fuertemente lo que es las tres dimensiones espaciales con la dimensión temporal. Y nos va a ayudar a entender, digamos, un poquito mejor nuestro universo. Nuestro estándar actual para medir el tiempo es a través de los segundos y es a través de relojes atómicos, específicamente relojes que funcionan con cesio. Y es porque tienen unos ciclos, unas transiciones, que si se cuenta cierto número de ciclos se completa lo que se conoce como un segundo. Y es 9.192.631.770 ciclos de esas transiciones. Si esas son transiciones a nivel cuántico de este átomo de cesio, particular cesio 133. Estos relojes, o sea, relojes que están basados en contar, digamos, en llevar clics de cada uno de estos ciclos, son tan precisos que en 100 millones de años se descuadra un segundo, no como los relojes pues normales que en 10 años se descuadran un minuto o algo así, no. En 100 millones de años se descuadra un segundo, o sea, así de preciso es. Y de hecho hay relojes aún más precisos. Pero bueno, actualmente el estándar para decir qué hora es, digamos, en cualquier parte del mundo, lo da lo que se llama el tiempo universal coordenado, UTC, que utiliza dos componentes al mismo tiempo. Una es el tiempo atómico internacional, que es el tiempo que se saca a partir de cientos de relojes atómicos en todo el mundo. Y adicionalmente, el llamado tiempo universal, que es el tiempo astronómico, que ese se refiere a la rotación terrestre. ¿Sí? El problema es que hay una diferencia que puede ser hasta alrededor de un minuto en algún momento dado entre el tiempo atómico internacional, que le importa 5 cómo se mueve la Tierra, y el tiempo universal, que es el tiempo astronómico. No el UTC, sino el UT1, que es el tiempo universal astronómico. Entonces, dado que la rotación terrestre cambia de maneras irregulares por diferentes razones, a veces es necesario añadir un segundo al UTC para que no se descuadre demasiado del tiempo universal, ¿sí? Para que no se descuadre el día y la noche. Pero hay muchos países que están presionando para que ese estándar se acabe y solo se utilice el tiempo atómico internacional y nada más, ¿sí? O sea, lo que digan los relojes de cesio, eso es, no nos importa que sea día o que sea noche, no, que sea lo que dice el reloj atómico. Y pues claro, pues se pueden imaginar que esto es una pesadilla para la gente que tiene que reprogramar sistemas y estar metiendo a las malas segundos simplemente porque la Tierra se descuadró un poquito del reloj atómico. Entonces, pues, puede ser deseable quitar ese estándar. En Colombia, nosotros estamos en la zona horaria correspondiente a UTC-5. ¿Sí? Es lo que, digamos, más es como, o sea, se ha vuelto como un término. El UTC se ha vuelto, o más bien, un término muy relacionado al UTC es la hora en el meridiano de Greenwich, pero eso es simplemente una zona horaria. Pero UTC es el estándar de tiempo, ¿sí? Que coincide con el GMT, pero esa es una zona horaria, así como en Colombia hay una zona horaria, UTC menos 5 horas. Después vamos a relacionar más adelante, en las próximas clases, qué tiene que ver el tiempo con la posición geográfica. Pero bueno, tenemos una gran cantidad de observatorios antiguos, en particular que digamos tienen ciertos alineamientos, como lo hemos visto en Stonehenge, en el Infiernito en Villa de Leyva, en China, como este observatorio de Gaocheng, donde se busca entonces que sean lugares especiales donde volvemos a empezar el año, volvemos a encontrar cuando el sol está en cierta posición y cuando decimos, ok, ahí empieza un nuevo ciclo que vamos a llamar el año. Y eso es importante porque pues asimismo los ciclos climatológicos en la Tierra dependen del sol.
Y bueno, y también, por ejemplo, como en el Caracol Chichén Itzá, ustedes pueden buscar por aparte, digamos, los méritos arqueo, ¿qué? Arqueoastronómicos de estos lugares. Bueno, la primera referencia escrita al día y la noche nos llega de los sumerios, ¿sí? Voy a hacer mucho énfasis en lo escrito versus lo no necesariamente escritos. A la primera referencia a día y noche dentro de este esquema de semanas, de calendarios, viene, ¿cómo se diría? Desde un punto de vista literario, desde la épica de Gilgamesh, en el 3000 antes de Cristo. O sea, no es que nadie se haya dado cuenta que era que el día y la noche, no, pues de los egipcios, por ejemplo, tenemos muchos registros también. Pero literario, en obras literarias, esta es la primera referencia escrita conocida desde Sumeria. También pues haría mal en ignorar la Biblia, que pues también puede funcionar como documento histórico, como documento literario también. Y pues es bien interesante como en el Génesis, bueno, esta es una ilustración del Génesis que viene de un libro que se llama El Génesis ilustrado de Crumb, que es un caricaturista, bueno, más que un caricaturista, es un dibujante, un ilustrador. Es muy bueno, lo que hace es ilustrar literalmente de manera absolutamente, pues, digamos que neutral no se puede ser, pero sí muy descarnada, todo lo que se dice en el Génesis, lo absurdo y lo divino y todo lo que dice el Génesis lo ilustra tal cual. Es un libro bien interesante. Esta es de las primeras páginas que es pues, la creación del universo. Entonces, por ejemplo, está esta referencia que es, dijo Dios que haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, bla. Pero separó Dios la luz de las tinieblas, a la luz la llamó día y las tinieblas noche. Entonces la separación de día y la noche, y ese es el día primero. Entonces entra toda esta idea de los 7 días, ¿no? Que entra en nuestra cultura basada en religiones abrahámicas. La mayoría del mundo funciona a punta de religiones abrahámicas. Bueno, sí, la mayoría, no sé, tal vez estoy exagerando, pero no, tal vez no estoy exagerando tanto. Digamos, un buen pedazo del mundo funciona con religiones abrahámicas. Entonces, culturalmente tenemos esa herencia de 7 días, pero lo más probable es que esa idea de 7 días haya venido a través de los babilonios, porque pues, los judíos vinieron después, se formaron como pueblo después de los babilonios. Entonces, una de las mejores maneras de verificar la hora del día, por ejemplo, es a través de los relojes solares, que vienen de muchas formas. Conoceremos seguramente este de aquí a la izquierda, que es más parecido al que hay, por ejemplo, en la universidad, no sé si lo han visto. Están este tipo también de relojes, que también me parecen bien bonitos. Este de de acá abajo, que es como un arco, es bien interesante porque se marca la sombra, obviamente, pero la sombra como se marca sobre una superficie curvada, entonces se puede ver el avance del día, digamos, como en un reloj, o sea, como de manera uniforme. No que a veces más rápido, a veces más lento, pues por el tamaño de la sombra, y que la sombra siempre se mueva a la misma velocidad. ¿Por qué está inclinado? Pues porque el sol está pegando desde diferentes latitudes, pega en diferentes ángulos. También hay unos aparatos que están construidos así en meteorología, que son los medidores de brillo solar. Entonces lo que se pone es un lente, y el lente lo que pasa es que va concentrando la luz del sol sobre un papelito que está también así curvado, y entonces si está haciendo sol, pues el papelito se quema, se va poniendo negrito, y si no hace sol, pues entonces no se quema, y entonces uno mira la longitud del papelito y dice, estuvo soleado 3, 4, 5, 6, 7 horas. Y de esa manera se sabe, se registra solo el número de horas de sol que hay en un día. O de horas, de horas de sol. Y uno también puede ser su propio reloj solar, como lo veremos en un ratito, en un video que les voy a mostrar. Pero bueno, ni siquiera nosotros decimos, no, el día y la noche, pues súper fácil de definir, pero la verdad es que también hay ambigüedades al respecto, porque ¿cómo definimos el día? ¿Cuándo empieza el día? El día biológico, por ejemplo, para un ser humano, para muchos animales, empieza cuando nos despertamos. Ahí empieza el día.
Y ese es el día que aquí abajo estamos llamando el Nictamero, que empieza al amanecer y termina pues al 24 horas después, ¿sí? Que es el que está aquí abajo en verde. El día civil es diferente. El día civil, pues como empieza a las 0 horas, empieza a la medianoche. Así que es bien curioso. Empieza a medianoche, a esa hora empieza el día civil. Cuando nos despertamos ya han pasado 6-7 horas. Y termina pues a la siguiente medianoche, 24 horas después. Los babilonios lo consideraban más bien de ocaso a ocaso. O sea, pensaban que el día iniciaba, o sea, digamos como que la noche anterior era la que pertenecía al día, más o menos. También está el día astronómico, como nos daremos cuenta más adelante, que empieza al mediodía. ¿Sí? O sea, a mediodía son las 0. Y a partir de ahí se dice aquí empieza un nuevo día. Bueno, les quería mostrar un poco esto, que es una comparación entre lo que llamamos un día, además, solar, versus lo que llamaríamos un día sidéreo. ¿Qué son esas diferencias? Resulta que a nosotros nos gusta pensar que el día es lo que se demora la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. Y eso no es verdad. Eso no es el día solar normal que nosotros utilizamos. El día de 24 horas no es así. El día de 24 horas es cuando la Tierra da una vuelta completa, pero además esperamos un ratito más para que el Sol esté en el mismo punto en el cielo. Entonces, si yo espero a que la Tierra dé una vuelta sobre sí misma, van a pasar 23 horas 56 minutos. Y el Sol no está donde yo lo dejé la última vez. Me toca avanzar unos minutitos más, 4 minutos, para poder ver el Sol donde estaba hace 24 horas. ¿Sí? Porque el día solar está un poquito descuadrado de lo que llamaríamos la rotación terrestre. ¿Sí? Por esta ilustración que nos muestran acá. Porque nuestra Tierra se va desplazando a lo largo del año, y entonces cuando da una vuelta entera ya el Sol se quedó por allá atrás. Entonces me toca como corregir para decir, sí, allí está el Sol otra vez, me toca avanzar otro poquito. Entonces una rotación terrestre completa de la Tierra sobre sí misma dura menos que un día solar, es menos de 24 horas. Entonces, cuando decimos día siderio, nos referimos a esa rotación, a cuando la Tierra vuelve a estar apuntando en la misma dirección con respecto a las estrellas, no respecto al Sol, sino respecto a las estrellas. ¿Por qué? Porque, claro, si la Tierra si el Sol, olvidémonos que el Sol existe, si yo estoy en la Tierra y la Tierra da una vuelta completa sobre sí misma, eso significa que sobre el cielo yo voy a ver las mismas estrellas que vi hace una vuelta completa. En horas es menos de 24 horas, es 24 horas menos 6 minutos. Es algo con lo cual vamos a comenzar a tener que lidiar, que es diferente pensar en cuándo el Sol vuelve a estar en el mismo punto respecto a cuando la Tierra dio una vuelta sobre sí misma. Y entonces cuando nosotros decimos que un objeto, por ejemplo, vuelve a cierta posición en específico, vamos a asociar el término sidéreo o sideral a eso, porque significa que no es respecto al Sol, no es respecto a nada más, es respecto a las estrellas fijas. ¿Ok? Entonces sí, la duración de la rotación terrestre es 23 horas 56 minutos, no 24 horas. 24 horas es lo que se demora el Sol en pasar por el mismo punto encima mío. Bueno, hablemos rápidamente de los días de la semana, del origen. Los días de la semana nos vienen de origen principalmente romano, y vamos a ver que los días tienen nombres principalmente astronómicos. Lunes viene de la Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, jueves viene de Jove, que es otro nombre para Júpiter, viernes de Venera, que es otro nombre para Venus. Y entonces, si consideramos pues que Marte, Mercurio, Júpiter y Venus eran dioses en el panteón romano, robados de dioses, digamos, adaptados de dioses griegos, entonces nos daremos cuenta que estos días de hecho son de índole religioso también, son consagrados a alguna deidad. El sábado, por otro lado, nos viene del sabbat judío. Entonces ahí es donde se muestra nuestra tradición muy judeocristiana,
para ese nombre de ese día de la semana, que nos vamos a dar cuenta que eso digamos, está por encima de la notación romana. Ahorita nos daremos cuenta de eso. Entonces es un día absolutamente religioso. Curiosamente, el nombre Sabbat parece venir no de, o sea, pues su origen obviamente es judeo-cristiano, pero el término en sí mismo parece que viene es de los babilonios. ¿Sí? Parece que el nombre Sabbat viene es de Babilonia. Y domingo, que es el día principal, Dominus, es también un día religioso, el día de Dios, ¿no? Entonces también viene ahí la tradición judeo-cristiana. En inglés es un poquito diferente, no tanto, pero es un poquito diferente. Porque el lunes es Monday y viene entonces de Moon, ¿no? Del día de la luna. Tuesday es el día de Tyr, que es un dios del panteón nórdico. Wednesday viene de Odín. No suena tan parecido, pero si uno lo dice rápido, hasta de pronto pasa. Odin's Day, el día de Odín. Thursday es el día de Thor. Friday es el día de Freya. Saturday es el día de Saturno. Entonces ya cambiamos de panteón. Sunday es el día del Sol. Entonces, lunes y domingo en inglés son días astronómicos. Moon, Sun. Monday, Sunday. De martes a viernes son días del panteón nórdico. Pero ¿por qué vienen en ese orden? Pues curiosamente, esto de días de la semana, como lo dije, viene a partir de los romanos y de la influencia que tuvieron sobre el mundo europeo. Entonces, cuando ellos comenzaron a tomar posesión de la isla británica, de la isla de Bretaña, bueno, que sí, bueno, de Britania, digamos, pues en esta región vivía gente que sus dioses eran los dioses nórdicos. Entonces los romanos trataron de acomodar el panteón de dioses nórdicos a hacer una equivalencia a los dioses romanos. Entonces Tyr dijeron que ese es como el dios de la guerra, porque se asociaba entonces a Marte. Y entonces Tuesdays, que es el día de Tyr, es también el día de Marte, originalmente romano. Para los romanos, y entonces así quedó por ejemplo, para español quedó Marte, y el equivalente en inglés es el día de Tyr, que es el dios equivalente a Marte. Odín es el dios equivalente a Mercurio. Thor, dios del trueno, es el equivalente a Júpiter. Freya, diosa del amor, aproximadamente, corresponde entonces a Venus, ¿no? Entonces es una mezcla entre astronómico y religioso esos días. Ok, pasemos de días a meses, de días a semanas a meses. Originalmente, y vamos a ver que para diferentes civilizaciones el mes lunar es el más importante, y es cuando la luna vuelve a tener la misma fase. Hemos dicho que ese periodo entre dos lunas nuevas es lo que llamamos un mes lunar, digamos, de manera poco precisa lo llamamos un mes lunar, pero se llama mes sinódico oficialmente, o también se le llama lunación. Cambia porque la órbita no es perfectamente circular y hay diferentes cosas en juego que veremos más adelante cuando hablemos más de eclipses, pero en promedio varía un poquito, pero en promedio es 29 días y medio, un poquito más, ¿sí? Lo que les dije, para yo ver la luna en la misma fase, me toca esperarme 29 días y medio para ver la luna en la misma fase que la vi la última vez. Ese es el ciclo lunar. Lo que va a ocurrir es que entonces yo no voy a ver necesariamente a la luna en la misma parte del cielo, que yo esperaría, ok, está la luna en tal fase y está en tal constelación. Entonces yo esperaría que un mes sinódico después, o sea, cuando la luna vuelve a tener la misma fase, entonces vuelve a estar en esa misma constelación. No va a estar en esa misma constelación. Y la razón es similar a lo que había explicado yo ahorita entre la diferencia del día solar y el día sidéreo. ¿Sí? Porque entonces resulta que si yo estoy aquí, esto es hoy, veo la luna nueva hoy, ¿sí? La alineación entre la Tierra y la luna es esta, ¿cierto?
Y entonces si yo miro a la luna desde la Tierra, yo voy a verlo contra este campo de estrellas. De acá, estas estrellas de acá. Si yo me espero 29.5 días, o sea, una lunación, para poder ver esa luna nueva otra vez, entonces ahora voy a ver esa luna contra otro campo de estrellas diferente. Tal vez no ayuda que el Sol esté aquí en esta visualización, pero por favor, si quieren, ignórenlo y piensen en otra fase de la luna. Simplemente estoy, por ejemplo, no sé, la luna nueva, apuntando por acá, y espero entonces, al esperar un mes después, la luna nueva ahora está por acá y estoy apuntando en otra dirección completamente diferente con respecto a las estrellas fijas. ¿Por qué? Porque todo el sistema Tierra-Luna se desplazó durante muchos días y entonces ya no está en la misma posición, entonces ya tiene otra alineación diferente. ¿Okay? O sea, la espalda de la Tierra le está dando, o la cara de la Tierra está dando a otras estrellas diferentes aquí y acá. O sea, mientras yo espero que la luna vuelva a estar en su misma posición, ya la Tierra cambió su orientación completamente. De noche en noche no se nota tanto, pero si pasa un mes, claro que se va a notar la diferencia y por eso es que no se repiten esas fases. Entonces, si usted a su pareja le va a decir, ay, te dedico esta luna, y entonces sale 29.5 días después a buscarla, no va a estar ahí. De pronto ni se ve, porque salió más temprano. Bueno, esto es lo mismo pero visto desde arriba. O sea, porque la luna nueva vista hoy y vista un mes después, entonces va a estar en otra parte diferente del cielo necesariamente. Aquí estaba un poquito más aquí y aquí estaba un poquito más contra otro fondo de estrellas. Bueno, entonces nos podríamos imaginar, bueno, ¿y cuándo la luna vuelva a estar en el mismo punto en el cielo? Ah, eso es otra pregunta diferente. Entonces yo ya voy a decir, no me interesa la fase. Solo me interesa cuándo vuelva a estar la luna en la misma parte del cielo para yo poder dedicar esa luna. Entonces yo, te dedico la luna que está en la constelación de Pepito. Entonces, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar para volver a ver la luna en esa misma constelación de Pepito? La respuesta es 27 días, que es menos que un mes sinódico, menos que una lunación. Este mes de 27 días, es un poquito más, 27 días y un tercio, se llama el mes sideral. ¿Por qué? Porque es respecto a las estrellas. Sideral significa de las estrellas. Entonces no me preocupo por la fase. La fase va a ser diferente, obligatoriamente. Va a ser diferente a la que vi el inicio del mes anterior. No va a ser la misma, no va a coincidir. Porque coincide a los 29.5 días. Pero para yo ver entonces la luna en el mismo punto, otra vez me tengo que esperar 27 días. ¿Cómo funciona esto? Entonces la luna da su órbita y ya dijimos para que vuelva a tener la misma fase, para que vuelva a tener el mismo alineamiento respecto a la Tierra, respecto al Sol, pasan 29 días y medio. Pero dado que la luna gira de esta manera, entonces para que vuelva a estar en este mismo alineamiento, o sea que desde la Tierra se vea contra el mismo fondo de estrellas, ¿sí? O sea, imaginémonos las estrellas por acá, o yo soy cualquier fondo de estrellas por acá. Entonces, para que la luna apunte hacia el mismo fondo de estrellas, por allá en la lejanía, entonces va a pasar menos tiempo, ¿sí? Porque este ciclo, entonces, se repite aquí y la luna llega a este punto. Y si yo espero un ratito más, entonces la luna va a bajar hasta acá abajo para volver a tener ese alineamiento, ¿sí? Entonces por eso son solo 27 días, porque es menos de la vuelta que normalmente yo asocio a la lunación. Pero lo que me interesa es respecto al mismo fondo de estrellas, entonces son 27 días. ¿Ok? Ese es el tiempo llamado el mes sideral. Bueno, pasemos de los meses lunares al año. Entonces, el año como nosotros lo conocemos es el año marcado por las estaciones, ¿sí? Que es el tiempo de inicio de estación a inicio de estación. O sea, cuando vuelve a empezar un nuevo ciclo de estaciones. Y esto va a ser 365 días y un cuarto de día, ¿sí? 365 días y 6 horas, un poquito menos. Y este año se va a llamar, o ese tipo de año, no este particular, sino en general estos años se llama el año tropical, que es el marcado por las estaciones. ¿Ok? Y entonces es cuando vuelvo a tener también la Tierra dándole la misma cara con la misma orientación al Sol. ¿A qué me refiero con orientación? Pues porque recordamos que el eje de la Tierra está un poquito descuadrado,
Sí, eso pues digamos, eso no lo descubrió Hiparco, pero pues Hiparco sí nos dijo que ese eje estaba cambiando con el tiempo, ¿sí? Cada veintitantos mil años estaba dando este ciclo. Pero pues, digamos, de un año a otro no se nota tanto la diferencia y entonces la Tierra está girando alrededor de un eje de rotación, y ese eje entonces va a ser aproximadamente fijo durante ese año. Entonces, ¿qué pasa? Como ese eje es fijo, entonces cuando la Tierra esté a este lado del Sol, entonces va a estar dándole la cara de manera distinta a si está al otro lado. Uy, perdón, le hice mucha fuerza al mouse. Que si está aquí al otro lado, ¿sí? Porque si está aquí, digamos, en esta fecha que aquí se llama, ahorita explicaremos un poquito más, es el inicio de la primavera, el llamado equinoccio de primavera. Entonces, digamos que le está mostrando digamos, la mitad, ¿sí? De frente lo está mostrando frente al Sol completamente. Pero si yo me espero a esta fecha que sería, digamos, no exactamente, digamos, no exactamente 6 meses después, pero sí me espero a que inicie otra estación, entonces me voy a dar cuenta que ese mismo alineamiento del eje ahora muestra que el hemisferio norte está recibiendo más luz, fíjense. ¿Sí ven? Un pedazo más grande del hemisferio norte está iluminado y un pedazo más cortico del hemisferio sur está iluminado. Entonces aquí arriba sería verano porque llega más luz y aquí abajo sería invierno porque llega menos luz. Y si miro lo siguiente, al siguiente inicio de la estación, entonces yo voy a volver a ver que ese alineamiento lo que me muestra es que el Sol está pegando más o menos igual desde el hemisferio norte al hemisferio sur. Pero si vuelvo a mirar la siguiente estación, el inicio del verano, entonces me voy a dar cuenta de lo contrario, del inicio del invierno, perdón, me doy cuenta que pasa lo contrario acá, en diciembre. Entonces que en el hemisferio norte se recibe menos luz, ¿ven? Esto es más cortico este arco, y en el hemisferio sur está iluminado más. Y es un poco como que aquí la Tierra está mostrando la panza y la panza está por acá en el hemisferio sur. Mientras que aquí, 6 meses después, está mostrando la frente y no la panza. Sí, porque tiene ese mismo alineamiento. O sea, de año a año, la Tierra siempre está apuntando en la misma dirección. Entonces significa que a veces le está dando cierta parte más cercana, o bueno, por lo menos más de frente al Sol, y el resto, digamos 6 meses después, le está dando otra parte de frente al Sol. Simplemente porque a veces está así y a veces está así respecto al Sol. Mi cara sería el Sol en este caso. Bueno, pero miremos esta animación con calma para darnos cuenta entonces qué está pasando. Empezamos desde el momento que se llama el equinoccio de otoño, en septiembre 22, para mirar cómo son las estaciones en el hemisferio norte. En el equinoccio ocurre que el día y la noche duran exactamente lo mismo, ¿sí? Porque el Sol le está pegando de frente. ¿Por qué? Porque si yo miro el eje a veces me muestra, el eje de rotación de la Tierra, se muestra que hay una parte de la Tierra que está dándole más de frente al Sol, ¿sí? Pero, digamos, en este caso, este sería el hemisferio norte y este el hemisferio sur. Pero, unos meses después, digamos, un cuarto de año después, entonces ese eje que está ahora sí, ya no me está mostrando ninguna parte ni más cercana ni más lejana, ¿sí? Porque viene así un poco paralelo. Entonces al ir un poco paralelo significa que el Sol está dando igual al hemisferio norte y al hemisferio sur. Entonces por eso la cantidad de horas en el día es exactamente igual para ambos hemisferios, y entonces me voy a dar cuenta que el día y la noche duran exactamente lo mismo. ¿Ok? Y eso va a ser el llamado equinoccio, porque dura igual la noche, de otoño. ¿Listo? Y entonces me voy a dar cuenta, vamos a arrancar acá. Si me espero hasta... es que este me lo tapa, pero no entiendo por qué me lo tapa si yo aquí estoy haciendo esto. Entonces ahora llego a primavera, el inicio de primavera. Es que estoy en el sur, perdón, disculpen. Vuelvo a iniciar.
Entonces paso de septiembre 22 a diciembre 21, obviamente ya sabemos que comienza a ser más frío, y entonces en el hemisferio norte hay menos radiación que en el sur. 6 meses después del equinoccio de otoño, vuelvo a tener otro equinoccio, que es el equinoccio de primavera, y otro tanto tiempo después vuelvo a tener el mismo equinoccio. ¿Listo? Entonces paso del equinoccio de otoño al solsticio de invierno, al equinoccio de invierno al solsticio de verano. Aproximadamente marzo 20, junio 20, septiembre 22, diciembre 21. Son fechas aproximadas. Si bien aquí la órbita se ve muy elíptica, está exagerada. Aquí están los valores reales de la distancia de la Tierra al Sol. Entonces muchas veces la gente cree que es la distancia de la Tierra al Sol la que causa las estaciones, como estar más lejos y más cerca del Sol. No, lo que está haciendo el efecto importante sobre la temperatura de la Tierra es que la cantidad de radiación que llega del Sol, la cantidad de luz que llega del Sol, si llega de frente o si llega de lado cambia, porque realmente lo que importa es cuánta energía nos llega por unidad de área, por metro cuadrado. Entonces si la luz está pegando de frente, entonces llega más energía, por así decirlo, por metro cuadrado que si está de ladito. Si está de ladito llega menos energía. Eso nos damos cuenta porque a mediodía, por ejemplo, hace más calor que por la mañana o que por la tarde, y es porque el sol está pegando menos de frente. Cuando el sol está pegando así duro de frente es cuando uno siente muchísimo calor, pues porque es el momento del día en el que está llegando la mayor cantidad de radiación. Entonces, asimismo, si un hemisferio está dándole su frente al sol, pues va a recibir más energía, por lo tanto se va a calentar más. Y si le está más bien como haciendo el quite, ¿sí? Como en este caso el hemisferio sur, ahí en la animación, entonces va a recibir menos radiación y entonces se va a enfriar. Entonces, la misma animación que acabamos de ver, pero ahora concentrándonos en el hemisferio sur. Entonces ellos experimentan en el hemisferio sur las estaciones contrarias a las del hemisferio norte, ¿sí? Porque cuando en el hemisferio norte se está recibiendo muchísima luz, como por ejemplo aquí en junio, en el hemisferio sur hay poca luz y entonces ahí estamos hablando de invierno, ¿sí? En el hemisferio sur. Por eso se corresponden. Estas animaciones ojalá las vean varias veces para interiorizar todo esto, que es bastante tema. Bueno, estando a latitud cero, ¿qué se observa durante el año? Digamos, en los equinoccios, la salida del sol sería exactamente por el este, ¿sí? Porque entonces la Tierra está girando y entonces el sol se ve salir exactamente por donde debe salir, por el este, ¿sí? Porque, de nuevo, el eje de rotación está perfectamente de frente al sol. Entonces, en los equinoccios, en el Ecuador ni siquiera tiene sentido hablar de equinoccio de invierno o verano, porque es exactamente lo mismo. Entonces, en los equinoccios sí vamos a tener el punto de salida del sol. Y entonces, a través del año, este punto de salida del sol va a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar, ¿por qué? Porque a veces estamos, como la Tierra a veces lo ve así, o a veces lo ve así, ve el sol así, o ve el sol así. Entonces va a haber cierta inclinación, pues correspondiente precisamente a la inclinación del eje de la Tierra, que es aproximadamente, respecto a la rotación, a la traslación alrededor del Sol, perdón, es aproximadamente 23 grados y un tercio. O no, mentiras, 23 y medio, 23 grados y medio, perdón, estaba diciendo mentiras. Algo importante que tener en cuenta aquí es que entonces cada vez que estoy en el punto más extremo, entonces por ejemplo en el solsticio de diciembre, voy a ver el sol 23 grados hacia la derecha, y el 21 de junio, por ejemplo en el solsticio del 21 de junio, voy a ver el sol 23 grados hacia la izquierda, ¿sí? Entonces durante el año el sol va a ir de acá, acá y otra vez acá a medida que va pasando el tiempo. ¿Okay? Entonces por eso yo veo, que aquí que estamos cerca del Ecuador, que el sol entra a veces por un lado, a ciertas veces del año entra por un lado y otras veces el sol entra por otro lado, y eso es precisamente por esa variación anual que estamos viendo aquí en estas animaciones, porque a veces vemos así el sol como un poquito desde arriba y otras veces vemos el sol un poquito desde abajo. Entonces aquí por ejemplo nosotros veríamos el sol como por allá abajo, nosotros aquí en Colombia, aquí lo veríamos más bien de frente, y aquí lo veríamos más bien encima nuestro. Entonces, encima
abajo, encima, abajo. 23 grados para arriba, 23 grados hacia abajo. 23 grados hacia el sur, 23 grados hacia el norte. ¿Sí? En cada de solsticio a solsticio. Entonces, claro, con un gnomón, con un palo en el cielo, yo me puedo dar cuenta de esto durante el año. Y entonces eso fue lo que muchas civilizaciones antiguas hicieron. Se daban cuenta que la sombra, por ejemplo, de un gnomón, de un poste en el piso, era más corta en el solsticio de verano, porque ahí es cuando el sol dejaba entonces de llegar a ese extremo, y entonces comenzaba a coger para el otro lado a medida que iba avanzando el tiempo. Entonces en el equinoccio, el día que el día y la noche duraban exactamente lo mismo, entonces ya nos podíamos dar cuenta que era por aquí la mitad de este recorrido, y en invierno entonces yo vuelvo a ver el sol bien bajito, ¿sí? Bien bajito sobre el horizonte. Entonces pasa de estar muy de frente, muy encima, y esto es cuando hace calor, y aquí muy abajo cuando hace frío. Y esto que acabo de decir, esto es válido para hemisferio norte y hemisferio sur, ¿sí? Lo que tendría que cambiar para hemisferio norte a hemisferio sur sería decir si esto es sur y esto es norte, o esto es norte y esto es sur. Es lo único que tendría que cambiar. Pero el fenómeno es el mismo. Cuando veo el sol más de frente, más encima mío, está haciendo más calor, y cuando lo veo más bajito, más pegado al horizonte, entonces ahí es cuando hace más frío. Entonces pasa de verano a invierno, verano a invierno. Y a mitad de camino, 2 veces al año también, equinoccio. Y la diferencia en grados entre la sombra a mediodía, no, se me olvidó decirlo, disculpen, a mediodía, es 23 grados y medio. ¿Listo? Esto nos lleva a hablar de los famosos analemas. Los analemas entonces son figuras, por lo general con forma de 8, que se construyen cuando uno mira cuál es la posición del sol a cierta hora del día. Por lo general se toma por la tarde para que se vea contra un fondo bonito. Aquí vemos un analema tomado durante varias fechas al año. No sé cuántos puntos habrá ahí, pero digamos cada semana o cada 2 semanas se toma una foto del sol y se ubica, el sol estaba ahí, y después se va cambiando de posición. Aquí hay un analema reconstruido de cómo sería en Marte. ¿Sí? La razón por la cual se ve así el analema en Marte es porque tiene una inclinación de su eje de rotación un poquito diferente a la Tierra. Entonces, con los analemas lo que podemos hacer es pues precisamente darnos cuenta cómo va cambiando la posición del sol en el año. Y entonces, si yo quiero construir un reloj solar, yo podría hacer un reloj solar muy preciso, considerando no solo la posición del sol durante el día, sino también la posición del sol durante el año, que también va cambiando como lo hemos dicho. Entonces, este es un video que yo tomé. El Observatorio Astronómico Sudafricano. Detrás mío tengo el edificio. Eso fue este año. Antiguo, y aquí estoy al lado de un analema y un reloj solar muy chéveres. Es un anti-analema realmente. Pueden dar cuenta por acá, les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, aquí en el analema corresponde a diferentes posiciones del sol durante el año. Entonces me voy a ubicar en la fecha, la posición que marca la fecha aproximada, que es enero, febrero, casi febrero, por acá. Y entonces voy a mirar hacia dónde apunta mi sombra en esta época del año. Entonces, a ver, por este lado se ve que marca exactamente las 12, porque efectivamente esa es la hora que es a esta hora aproximadamente. Entonces, claro, uno se para en la posición contraria a la que se vería el sol en el cielo, ¿no? Pues para marcar con la sombra la hora que es. Entonces, la posición del sol, obviamente, como podemos saberlo, va entonces desde el extremo. Esto no es necesariamente a las 12 del día, sino a una hora aleatoria. Entonces pasa de un extremo, que es cuando está en el solsticio de junio, y pasa a otro extremo, que es el solsticio de diciembre. Esto normalmente se llama el de verano y de invierno, pero pues eso es demasiado hemisferio norte céntrico, por así decirlo. Y entonces, ¿por qué? Nosotros sabemos, bueno, pero el sol a veces se va más para arriba y a veces más para abajo. Ok, yo eso lo entiendo. Pero ¿por qué también un poquito a la izquierda y a la derecha? Porque eso le da la forma de 8. Porque, como lo descubrió Cálipo de Cícico hace más de 2000 años, el sol a veces parece moverse más rápido y a veces más lento.
¿sí? Entonces a eso corresponde que a la misma hora del día el Sol está un poquito atrasado y a veces está un poquito adelantado, ¿sí? Porque tenemos una órbita elíptica y por esa órbita elíptica, entonces a veces pareciera que el Sol se mueve más rápido. Algunas estaciones son un poco más rápidas que otras. Entonces por eso va a haber un pequeño descuadre. Yo mismo miro a la misma hora del día y voy a ver que el Sol no está donde debería estar, sino está un poquito atrás. Y eso corresponde entonces a la figura de 8. Sin embargo, para visualizarlo mucho mejor, aquí hay este enlace que nos puede explicar esto de una manera mucho más detallada. Bueno, entonces ahora sí, ya que entendimos los equinoccios al derecho y al revés, los solsticios al derecho y al revés, vamos a definir el año tropical como el intervalo entre dos equinoccios vernales, o dos equinoccios, de marzo a marzo. ¿Listo? Y si lo aproximamos de 365 días y 6 horas, pero si los calendarios son de 365 días, entonces ¿qué pasa? Pues que cada año me voy a desfasar, porque cada año tropical de estación a estación es 365 días y cuarto. Entonces, ¿cuánto tiempo me desfaso cada año? De 365 días a 365 días y cuarto. O más bien, ¿en cuántos años completamos un día? Cada año me queda sobrando un cuarto de día. Un cuarto de día. O más bien, no he contado ese cuarto de día que debería contar. Entonces, a los 4 años, completo un día que debía haber contado y no he contado. Y entonces, si me espero suficiente tiempo, me voy a descuadrar muchísimo. ¿Sí? O sea, si ya me espero 40 años, ya estoy desfasado 10 días. Entonces lo que va a ocurrir, como podemos ver en esta animación, es que cada año de 365 días se retrasa un cuarto de día. Y entonces, si yo no hago esa corrección de año bisiesto, entonces me voy a ir descuadrando bastante tiempo. Entonces, si no hiciéramos ese cambio, entonces a medida que van pasando los años, entonces por ejemplo, otoño sería en enero, y eso sería totalmente descuadrado. O sea, las fechas del calendario se descuadrarían de lo que es el año tropical. El año tropical es nuestro eje, es cuándo empieza a hacer frío, cuándo empieza a hacer calor, ¿no? Entonces por eso nos toca hacer ese, digamos, eso, volver a cuadrar las fechas, ¿listo? Gracias a que el año tropical no es exactamente 365 días, ¿listo? También miren esta animación varias veces hasta que ya la puedan interiorizar cada vez mejor. Bueno, entonces así mismo, como hay estos términos siderales para día, para mes, para el año también existe un año sideral, que es lo que se demora el Sol en volver, lo que se demora la Tierra, bueno, aparentemente el Sol alrededor de nosotros, pero lo que se demora la Tierra en volver al mismo punto de su órbita respecto a las estrellas fijas. ¿Sí? Digo, ahí está el Sol porque pues, digamos, los antiguos lo veían así, pero es un poquito diferente. No es 365 días, 5 horas, 44 minutos, sino 365 días, 6 horas, 9 minutos. Es un poquito más. ¿Listo? Y eso es lo que se llama el periodo sideral, el año sideral. ¿Sí? Para que lo conozcan. Si el año sideral es una vuelta completa al Sol y el tropical es un ciclo de estaciones, ¿por qué no cuadran? La razón por la que no cuadran está detrás es de las estaciones. ¿Sí? Y lo que está detrás de las estaciones es ese eje de rotación. Lo que pasa es que ese eje de rotación, como dijimos, cambia también. Cada año se descuadra un tricito se va descuadrando. Entonces, en pocos años yo no me doy cuenta de la diferencia, pero en muchos años sí. Entonces la diferencia se explica gracias a la precesión del eje de rotación de la Tierra. ¿Por qué? Si el eje de rotación de la Tierra no precesara, si estuviera fijo, entonces no habría ningún problema. Pero, dado que sí está cambiando un poquito, entonces cada año que la Tierra vuelve al mismo punto respecto al Sol y respecto a las estrellas fijas, entonces ahora el eje apunta un poquito diferente. ¿Sí? Si no cambiara el eje, entonces pues volvería a empezar el año otra vez y otra vez y otra vez. El problema es que la Tierra es fregada y entonces su eje de rotación cambia un poquito y entonces tiene que la Tierra avanzar un poquito más en su órbita. ¿Sí? Para poder llegar o más bien, es al contrario, disculpen. Cuando yo encuentro la misma alineación para las estaciones,
todavía no he llegado a la misma posición respecto al Sol, ¿sí? Porque precisamente el año sideral es un poquito más largo que el tropical, unos minutos, lo cual significa que el año vuelve a empezar antes, unos minutos antes, 15 minutos antes de hecho, que la Tierra vuelva a la misma posición respecto a las estrellas fijas y al Sol, ¿sí? Y la razón es por ese eje de rotación que va cambiando. Es muy lento y por eso la diferencia es pequeña, es de 15 minutos. En 365 días es un descuadre de 15, un poquito más de 15, digamos unos 20 minutos cada año. ¿Listo? ¿Nos importa? Más o menos. Pero en cuanto a lo que nos importa, que es la medición del tiempo, no. Astronómicamente sí nos va a interesar, porque obviamente nuestro eje va a cambiar con el tiempo y entonces vamos a tener que hacer correcciones cuando hagamos observaciones astronómicas, porque cada año mi sistema de referencia va a cambiar un tris, porque el sistema de referencia está basado en norte-sur y el norte-sur está cambiando todos los años, un poquito, entonces me toca hacer esas correcciones. Y bueno, por ahí dejamos esta clase.